Señor. Cuando Dios envió a Moisés de regreso a Egipto, la mayor parte, un tercio de su vida, la vive en Egipto, tiene una buena educación, pero aún con una buena educación, entendió que Él era el Redentor, el Salvador del pueblo hebreo, y sería en base a sus conocimientos, a sus fuerzas y capacidades. Y no resultó, porque al instante de emplear todos sus medios y sus fuerzas, tuvo que dejar su tierra e ir, digo tierra donde se había levantado Egipto, e ir hacia Madián. Y ahí estuvo un tiempo con Yetro, al grado de que entró a la familia de Yetro. Se casó con Séfora, y luego, después de otra etapa igualita, 40 años, va de regreso a Egipto. Y en Egipto Dios lo preparó. Antes de ir a Egipto lo prepara, y un poco dudoso, inseguro, Moisés, por todo lo que él tenía el conocimiento de lo que era Egipto, la sabiduría, la capacidad, la monstruosidad en cuanto al aparato de adivinos, astrólogos, de todo. Y entonces Dios le dijo: agarra esa vara y lánzala. Y pronto era una culebra, dice las Escrituras. Y así fue a Egipto, y en su primera entrevista entonces fue lo que hizo. Pero los adivinos y los magos hicieron lo mismo. Luego, después, cuando brotaron las ranas, también los adivinos y los magos hicieron lo mismo. Pero llegó un momento en que ya los magos no pudieron hacer nada y no pudieron imitar o repetir lo que Moisés había hecho, y entonces declararon: dedo de Dios es esto, porque ellos no lo pudieron hacer. Este es el dedo de Dios. Hay muchas cosas que puede hacer el diablo. Puede hablar lengua, puede danzar, puede profetizar, puede sanar. Dice: no sana, sí. Miren los endemoniados, ¿cómo se llama? Curanderos. De repente la gente dice: estoy sana, y se hacen peor en la entrega, en la visita a estas entidades. Se puede hacer muchas cosas el diablo, y a veces pareciera de que es omnipresente, porque en un momento está en un lugar, y casi en todos los lugares, pero no es omnipresente. Hay una cantidad de demonios que supera, aún con la cantidad de la población mundial que tenemos actualmente, la superan 3 veces la cantidad de demonios que hay. Ahora, recuerden que son espíritus incorpóreos y se mueven a la velocidad de la luz. Se mueven terriblemente. Pero no es que sea omnipresente. Omnipresente Dios, Él es el único omnipresente. Y ellos se mueven a esa velocidad terrible para tratar de ver e investigar cuál es la debilidad, el punto vulnerable que hay en cada hombre y en cada mujer. No son omnipresentes, mucho menos omniscientes. No son omniscientes, no lo sabes. Lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente, no lo conoces. Mientras tú no lo confieses, no puedes conocerlo. El único que es omnisciente es Dios.
El Salmo 139 presenta el cuadro, dice el salmista David: no ha subido la palabra de mi corazón a mi boca, y aquí tú ya la sabes, lo conoces todo. No ha sido pronunciada, expresada la palabra, y el Señor la conoce. Alabado sea el Rey. Y la palabra tiene poder. Uno ve en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la palabra tiene poder. Lo que confesares con tu boca, eso es lo que vas a hacer. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 7, lo que creyeres, y lo que crees lo que confiesas. Lo que creyeres en tu corazón que eres, eso vas a hacer todo el tiempo. Si usted cree y lo confiesa y cree que es derrotado, derrotado va a ser. Hoy quiero compartirles el tema: 3 principios para prosperar en la vida cristiana. 3 principios para prosperar en la vida cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Tu boca es la fuerza creadora. Por eso es que Santiago, cuando le habla a la comunidad que está en la diáspora, él habla de que la lengua es como un fuego, como una llama, una chispa en un bosque, que puede inmediatamente provocar un incendio terrible. Y así es, nuestra boca es una fuerza creadora. El escritor o el sabio Salomón, que escribe los Proverbios, habla de que en la lengua hay vida y hay muerte. Hay prosperidad y hay desgracia. Porque tu boca es la fuerza creadora. Lo que confieses con tu boca, eso es lo que va a hacer. Por eso Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando el corazón está lleno de Cristo, alabado sea el Señor, tus expresiones son para exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Tus expresiones y tus acciones se corresponden. Lo dice y vas en pos de Él. Lo alaba y sigue siempre, alabado sea el Señor, con firmeza. No hay quien te detenga, porque con Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el Rey. Y si hacemos una confesión para bien, los infiernos van a recibir la declaración que estás haciendo. Y los demonios tiemblan, dice la Escritura, porque no es tu palabra, no es un resumen teológico, es la palabra del que vive por los siglos de los siglos. Y la palabra de Dios es poderosa, la palabra que sale de su boca jamás regresa vacía. Siempre ella ha de ser glorificada de una u otra forma. Alabado sea el Señor. Pero está ahí. Hace una declaración profética. ¿Cuál es la declaración profética? Bendices a tus hijos, bendices a tu familia, bendices el trabajo que Dios te ha dado, bendices tu propiedad. Alabado sea el nombre del Señor. Hace una declaración profética y el diablo va a tener que temblar, porque esa es la palabra de Dios. Pero cuando hacemos una declaración de queja, de señalamiento, de tristeza, de derrota, esa palabra la toma el enemigo y es como un boomerang. La lanzaste y regresa y te golpea en todas las partes de tu humanidad. Toca tu espíritu. Porque hasta que sale la palabra de tu boca, hasta entonces Él la puede usar. Y la palabra que sale para glorificar a Dios no la va a tomar. Pero la palabra que sale de nuestras bocas para quejarnos, para lamentarnos. Por eso es que Santiago dice: no os quejéis, porque vas a provocar al juez que está a las puertas. No os quejéis.
sino todo lo contrario, alabarle, porque Él habita en medio de la alabanza. Y cuando el pueblo alaba, suceden cosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Alabado sea el Señor. Pablo y Silas tenían destrozadas las espaldas. Pablo y Silas estaban hirviendo en temperaturas probablemente arriba de 40, pero alabaron a Dios. Las cadenas fueron rotas, los cerrojos se abrieron, el poder de Dios se glorificó. Aunque el diablo quería exterminarlo, el poder de Dios trajo vida en ellos. Y así es, cuando tú alabas al Señor, la vida de Dios está presente. El cielo se hace presente en la tierra. El cielo se hace presente, aleluya, donde se alaba al Rey. Aleluya. Por eso digo, tu boca es la fuerza creadora. Y lo que confesamos, eso es lo que vemos. Eso es lo que vivimos. Eso es lo que experimentamos. La palabra hablada del Señor Jesús lo dijo: hecho está. Alabado sea el Rey. Hecho está. Y cuando encontramos esa expresión en las Escrituras, hecho está, esto quiere decir que antes de pedir algo ya está la respuesta. Antes de que, por eso es que el salmista solía decir: antes que suba la palabra de mi corazón a mi boca, tú la sabes. Antes de pedirlo ya está la respuesta. Aleluya. Antes de declararlo ya está la gloria. Antes de exaltar el nombre del Señor, hay poder de Dios, aleluya, para dar gloria y honra a su nombre. Alabado sea el Rey. Y esa es la razón entonces que es necesario conocer la palabra de verdad y tener la convicción de quiénes somos en Cristo Jesús. No somos cualquier cosa. ¿Qué dice Pedro a la gente que se quejaba? Probablemente en algún momento dijeron: soy una llaga podrida, soy un gusano, soy un chocollo y una pata. ¿Y sabe cuántas cosas dijeron? Y el apóstol no le dice: ustedes no son eso. Ustedes son una nación santa. Son real sacerdocio. Son pueblo escogido, llamados con un propósito para que anuncien las virtudes, aleluya, de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el Señor. Ustedes están convencidos quién es. Son sacerdotes para ministrar delante del Señor, sacerdotes para presentarle a Él sacrificios de alabanza, frutos de labios que exalten su nombre. Alabado sea el Rey. Esos somos. La gente maleducada dice: son calientabancas. No somos calientabancas, somos sacerdotes. Somos una nación santa y no sacerdotes por el título que le ha dado el seminario bíblico. Somos sacerdotes por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, porque Él lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el Rey. Alabado sea el Señor. La palabra es el principio de los fundamentos que como hombres cristianos debemos de tener. En esta promesa que hemos leído, capítulo 1, versículo 8, que hemos leído el versículo 8, en esta promesa que hemos leído, ahí tenemos los tres principios para llevar una vida guiada por la palabra de Dios. Ahí tienen los tres principios para llevar una vida guiada. Alabado sea el Señor por la palabra de Dios. Y eso necesitamos. Por eso es que el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El primer principio que está en ese versículo que hemos leído, el principio número 1 es: nunca se apartará de tu boca
aleluya, este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios. Nunca se apartará de ti, alabado sea el Señor, esa palabra. Amén. Amén. Todos anhelamos éxito, hermano. ¿Quién no anhela éxito? El que pone un negocio está anhelando tener luego después 2 o 3 sucursales más. El que va a la universidad no va para llenar toda la pared de su casa con títulos, con posgrados y eso. No. Quiere tener éxito. Estudia medicina para cortarse las uñas. O estudia laboratorio nada más para estar viéndose los dientes. No, queremos tener éxito. Queremos tener éxito. Estudia administración de empresas para quebrar las empresas. No. Estudia administración de empresas para sacar adelante, para que Isa que está dirigiendo vaya a parir 1 o 2 o 3 más. Estudia ingeniería industrial para hacer yoyo. No. Estudia ingeniería industrial para sacar adelante la industria de donde lo han contratado, para que haya una producción de calidad y un personal tecnificado, capacitado para dar respuesta. Anhelamos el éxito. Alabado sea el nombre del Señor. Los técnicos, había un padre que decía, su hijo era técnico medio, y él decía, mi hijo es medio técnico. Bueno, desde la una, no, medio técnico significa que es alguien que todavía no llena los requisitos. Pero todos anhelamos el éxito. Lo anhelamos en la vida familiar. Anhelamos como estudiantes. Todos anhelamos el éxito, todos anhelamos la prosperidad, todos anhelamos la tranquilidad de estar tranquilos. Por eso la gente que tiene su platita van al residencial. ¿Por qué? Porque en el residencial no entran los esquimeros ahí, no entran en las profesiones como ponteros y esto y lo otro, no entran a tortilla, nada. Y ahí está un CPF con una escopeta que nadie pasa para adentro, tranquilidad. Pero como no vivimos en un barrio donde hasta los chocollos nos hacen bulla frente a la casa, los gatos y todo. Pues todo el mundo anhela tranquilidad. Todos queremos tranquilidad. En los residenciales no se dan esos casos. Hay unas motos que tienen un motor, unos escapes que se escuchan hasta la poma. En el residencial no, pero todo eso hay tranquilidad, ¿no? Todo el mundo anhela la tranquilidad, pero muy pocos aceptamos las instrucciones de la palabra de Dios para tener éxito en la vida cristiana, para gozar de la cobertura que está expresada en su palabra. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y en la sombra del Omnipotente hay paz. En la sombra del Omnipotente hay tranquilidad. En la sombra del Omnipotente hay salud. En la sombra del Omnipotente hay seguridad. En la sombra del Omnipotente hay seguridad, hay gozo, hay alegría. Alabado sea su nombre. Alabado sea el Señor. Dije, muy pocos aceptamos las instrucciones para alcanzar nuestras expectativas. Pasa también en la vida profesional. Si se graduó y luego quemó todos sus libros y esto y lo otro, se acabó. Y dice, no, yo soy aquí lo tengo en el corazón y en la mente, y queme el título y todo. Van a buscar trabajo ni de CPR, porque todo eso es lo que testifica, todo eso es lo que da testimonio del recorrido, de lo que hay, de la inversión que ha hecho. Entonces, digo, no aceptamos las instrucciones para alcanzar nuestras expectativas. Josué había gozado del liderazgo de Moisés y miró cosas maravillosas, fue ministrado. Miró la lluvia de plagas en Egipto, miró luego después en el desierto el brazo del Señor trayendo justicia sobre los que se rebelaban y trataban de cuestionar la autoridad establecida. Hay momentos que en 1 hora, en 2 horas, hay una muerte de 27,000, 28,000,
80,000 en 2 horas. Sí, una barbaridad, 80,000. ¿Y qué le parece? En 24 horas se acaban los 10,000 millones de habitantes del mundo entero. Y estaba asustado viendo el poder de Dios en un momento. Que mira, de repente hay una plaga que se llama incendio, y una plaga de incendio trajo entonces el impacto no de una persona sino de miles. Y todo eso lo había mirado Josué. Había disfrutado del liderazgo de Moisés, pero ahora Moisés ha partido, porque nadie es eterno. Los únicos que no, la muerte no prosperó en ellos, es de los que hemos leído de Elías, que es arrebatado en carros de fuego, y ahora se me olvida el nombre del otro que aparece en los primeros capítulos del Génesis. Enoc, gracias. Enoc, son los únicos. De ahí todos. Alabado sea el nombre del Señor. En algún momento tendremos que enfrentar esta realidad. ¿Por qué? Porque así dice la Escritura. Usted encuentra en la epístola a los hebreos, es una ley, y dice la ley está establecido, ley. Alabado sea el nombre del Señor. Está establecido que todo hombre debe de morir. Y entonces, aquí vemos la gloria de Dios. Moisés ha partido y ahora le toca a Josué. Ahora le toca a Josué introducir al pueblo a la tierra que Dios le había prometido. A él le toca esta gran responsabilidad, y esta es la ordenanza por la cual se le dice: nunca se apartará de tu boca este libro. Si uno quiere tener éxito, que no se aparte de su boca la palabra de Dios. Recítela, alabado sea el Señor. Es el ejercicio del pueblo hebreo. Usted lee el capítulo 6 del libro del Deuteronomio y habla: cuando te levantes, cuando vayas de camino, cuando regreses a casa, vas a recitar esta palabra, la vas a escribir en los dinteles, en los postes, vas a escribir esta palabra, y cuando usted escribe esa palabra, cuando usted la recita, su vida está llena, se impregna de la gracia de Dios, está bajo la cobertura. Dicen los expertos que cuando usted lee en voz alta, entonces tiene muchas posibilidades de memorizar el fragmento que ha leído. Lo lee unas 2, 3, 4 veces, 5 veces, y después lo recita. Alabado sea el Señor. Y yo lo hago. Han pasado los años de 43 años atrás. Fue la primera vez que prediqué, y prediqué en una campaña donde había mucha gente, que fue el nacimiento de la iglesia cuadrangular de Iriamba. Yo prediqué en la apertura cuando se estaba abriendo esa iglesia. Y entonces, como era joven, novato en la predicación, y en una reunión de pastores me dijeron: ese es el hombre que el Señor dice que va a predicar en la campaña. Y hasta los huesos me dolieron. Porque imagínense, una vez había predicado en el templo y ahora predicar en una campaña, le hablo de 40 y tantos años atrás. Habían como columnas más grandes que esa, habían 2 conjuntos. Y era extraordinario. ¿Saben qué hice? Como yo trabajaba para el Ministerio de Agricultura en esa época, tenía el tiempo, comencé a escribir como 70 páginas de todo lo que iba a decir. Ya lo escribí, después entonces el ejercicio de memorizarlo, y lo memoricé. Y el problema es que alguien me hubiera saludado cuando iba para arriba a la tarima, pero gracias a Dios nadie me saludó, y me dice que no veía a nadie. Cuando entré ahí a la tarima era como una ametralladora sin el seguro. Entonces ya comencé a hablar todo lo que había memorizado. Y yo miraba que la gente aplaudía y saltaba, y era todo lo que había memorizado. Cuando hice el llamado, varios venían a los pies del Señor. Alabado sea el Señor. Y terminé esa noche y se le tocan 2 todavía. Alabado sea el Señor. Mire, y en ese tiempo nosotros vivíamos en San Marcos.
10 kilómetros de ahí donde estábamos. A las 9 de la noche en esa zona no había, hermano, no existían capuneras ni nada de eso. Y los taxis a las 5 de la tarde no guardaban. Y de ahí para la casa de regreso, mi esposa y yo a pie, 10 kilómetros a pie, íbamos de cruzada por los montes para llegar a la casa, bien rendido, llegábamos como a las 11 de la noche. Después del trabajo de regreso en la mañanita y luego a llamarla íbamos de regreso para la campaña. Y ya iba bien memorizado, ¿no? Son 42 años más o menos. Y así es, memorizar, ese era el ejercicio del pueblo hebreo. Se levantaban, iban de camino, iban recitando la palabra de Dios. Se sentaban, la escribían en los dinteles, salían, seguían recitando la alabanza. Su vida estaba llena de la palabra de Dios. Y cuando tu mente está llena de la palabra de Dios, cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios, el diablo no puede entrar. Ruge ahí, anda rugiendo como león, ahí a los lados. Pero como tu mente y tu corazón está lleno de la palabra de Dios, tú la confiesas, traes una palabra no de temor, traes una palabra no de angustia, traes una palabra no de queja, sino una palabra de gloria, una palabra de fe, una palabra de confianza que el Señor no va a fallar, no importa cuál sea la etapa que se atraviesa, pero con Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el Señor. ¿Y qué le parece? Yo fui pastor de uno. Cuando comencé, yo fui pastor de uno. Si entonces nos sentábamos, yo me sentaba y estábamos como platicando. Y así, porque yo fui pastor misionero en el campo, en el lodo hasta la rodilla. Y entonces ya el lugar donde me dijeron, ese es el campo misionero. Y ahí comencé a predicar y no a quejarme, sino a predicar con uno. Y ya después ya no era uno, sino que eran varios. Pero es así, a confesar la palabra de Dios. Porque con uno no se siente tanto temor, está platicando. Pero cuando ya tiene más de 50 personas, yo me acuerdo que en Managua me decía, hace muchos años el pastor que me bautizó ya está en la presencia de Dios. Me decía, fíjate que aquí hay un problema. Por la iglesia, para ese entonces yo quería pastorear esa iglesia. Tenía 1000 miembros esa iglesia en esa época. Yo quería pastorear, pero no era el tiempo todavía. Luego me llamaron para ser pastor y yo no sentí en mi corazón ya ser el pastor de esta. Ya estaba mi corazón por otro lado y quería trabajar ahí. Entonces me decía, vete que aquí hay un problema. Como la iglesia era grande, tenía licenciados en español, licenciados en filosofía, dice, todos los miembros. Y como él no había ido al seminario bíblico, cuando él bajaba del púlpito le tenían una gran lista. Y entonces le dije, mire, esto y esto no se pronuncia así, esto, aquí hasta un físico matemático lo cuestionaba. ¿Y cuál fue la ecuación que le hizo? Y comenzaban a cuestionarlo al pastor. ¿Y por qué está frío? Porque cada que vamos del púlpito no vienen a saludarme, sino que están de 4, 5, 6 de ellos a cuestionarme que eso no se hace así. ¿Cuál es la palabra de lo que ha usado usted? Usted me bautizó, usted es mi padre. Use la palabra. Use la palabra. Alabado sea el Señor. Aunque el enemigo quiera detenerlo, use la palabra. La palabra de Dios es poderosa. 4:12 de Hebreo dice, es más cortante que una espada de 2 filos. Dice el profeta Jeremías, la palabra de Dios es como martillo que desbarata la piedra y como fuego que derrite el hierro. La palabra de Dios es poderosa. Por eso le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué no iba a ser pastor de uno como yo. Era el líder de 1.500.000 personas. Alabado sea el nombre del Señor. Y ser el líder de 1.500.000 personas. Miren lo que pasó cuando estaba Moisés
apareció el científico Datán, y todos los de la NASA están ahí. Está Datán, está Virán, está Coré, y están todos. Usted lee el capítulo 16 del libro de los Números y se da cuenta cuál es el respaldo de Dios. Porque todos ellos eran pluma roja, sangre azul, según ellos. Y quisieron cuestionar a Moisés. ¿Y acaso solo él tiene conocimiento? ¿Solo él tiene capacidad? Nosotros tenemos capacidad. Y probablemente eso lo asustó a Josué. Saber de que habían los familiares de estos que a un alto porcentaje se los había tragado la tierra. Pero siempre habían así. Por eso de nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y cuando habla de nunca se apartará de tu boca este libro, esto es hablar conforme a lo que está en las Escrituras. Es hablar, es declarar lo que está escrito en la palabra de Dios, no lo que dicen otras personas, no los pensamientos, no los razonamientos teológicos, sino lo que está en la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Para el 83, yo fui a hacer unas investigaciones por el curso de la teología, el tercer semestre que estábamos llevando. Que nos dijeron, van a hacer estas investigaciones, y aparecía ahí un señor que escribía que el monte de Sión era el Coyotepe, que se había dado para el 79 cuando caía fuego hacia acá al centro de la ciudad del Coyotepe. Yo no sé todavía, yo no vivía acá. Pero después comencé a investigar y dicen que ahí desciende. De ahí es donde hicieron fuerte a la guardia, ahí es donde se da todo lo del repliegue y esto y lo otro. Por eso dicen que acá había fuego. Y el hombre doctor en sagrada teología hablaba y dice, ese es el monte de Sión del Coyotepe, porque de ahí descendía fuego. Y luego voy a la otra página y dice, el macho ratón es una figura de protesta contra el imperio, contra la opresión. Y abajo pone una serie de textos bíblicos y un doctor en teología liberal. Y la gente de repente lee eso y comienza, porque se lo dijo el doctor fulano de tal. ¿Y cuánta gente está pervirtiendo las Escrituras? ¿Cuánta gente? Usted mira ahora qué es lo que pasa en las iglesias, lo que está pasando ahora. De repente no se sabe si es la iglesia o es un show de que hay, o es el modelo, son las pasarelas. ¿Por qué? Porque hay una reinterpretación de la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pedro que la palabra no es de interpretación privada, es decir, no es de lo que yo creo, sino de lo que está escrito. Por eso dice, escrito está, hecho está, es la palabra de Dios. A veces uno quisiera oír lo que estoy buscando, como cuando voy a la tienda y yo comienzo a ver las camisas y uno dice, esa está bonita, me queda bien, y quisiera que así fuese el mensaje. Pero el mensaje no es para que me quede bien y salga riéndome. Probablemente algunos salen llorando. ¿Por qué? Porque no les gustó esa palabra. Pero esa es la palabra de Dios. Dice lo que dice, nunca se apartará de tu boca esta palabra. La palabra de Dios corta, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios hace nueva todas las cosas, quita las asperezas. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios es poderosa. Yo me acuerdo muchos años que me preguntaban, ¿qué es lo que enseñan ustedes en otra iglesia? ¿Qué es lo que enseñan ustedes aquí? Luego usted mira que dice ahí facultad. No, ¿por qué? Pues aquí no tengo pensum para decir qué es lo que enseñan. Aquí es la palabra de Dios, y algunos se molestaban. Porque de repente, ¿qué creen ustedes? Creo en el Señor. Y si creo en el Señor, creo en la palabra como está escrita, ¿no? Pero es que aquí le quitan esto. Pero es que aquí le ponen esto, aquí nada de eso. Por eso le digo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro, esta palabra. ¿Quieres ver mejores días? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres gozar de la cobertura de Dios? Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, esta palabra. Alabado sea el Señor. Amén. No se trata entonces, hermanos, de nuestras ideas, de hablar nuestras ideas, de presentar nuestros criterios,
nuestros razonamientos, alabado sea el Señor, de reinterpretar la palabra de Dios. No, recordemos, hermanos, Dios dejó decretos y ordenanzas para que los obedezcamos. Dios dejó su palabra no para ver quién lo lee, como algunos que escriben por ahí. Y entonces yo compré el libro azul para leer algunos de los poemas del príncipe de las letras castellanas. Y a mí me gusta leer este y el otro, y el que dice juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Pero si yo quiero tomarlo, lo tomo. Si yo quiero volver a leer, lo vuelvo a leer. Pero esta es la palabra de Dios. Yo no puedo vivir sin esta palabra, porque esta palabra es vida. Alabado sea el Señor, y donde hay vida hay cambio. Eso nada más es la inspiración. Y por más que diga y esto, no me voy a sentir mejor. Pero cuando recito la palabra de Dios, ella tiene poder. Cuando recito la palabra de Dios, entonces sucede lo que sucedió cuando Jacob está huyendo de Esaú. En un sueño miró que una escalera unía el cielo con la tierra. Y cuando yo recito la palabra de Dios, el cielo y la tierra se han unido, y ángeles descienden para bendecir tu vida. Ángeles descienden para levantar tus manos caídas, para darte la respuesta precisa. Alabado sea el Rey. Si recordemos que Él nos dejó esas ordenanzas para que las obedezcamos. Y a estas ordenanzas, hermanos, ni le podemos añadir, ni les podemos quitar. A mí me parece, le parezca lo que le parezca, está escrita la palabra. Ni le podemos añadir ni le podemos quitar. Pero ¿por qué usted es tan duro? Reclámele al Señor. Dice la palabra que está escrita ahí. Alabado sea el Señor. Y por eso es que de repente, cuando no recitamos la palabra de Dios, es un problema. Es un problema asistir al templo, es un problema el ayuno, es un problema el vestir, es un problema el ofrendar, es un problema el diezmar, es un problema todo, porque la palabra no la estamos recitando. Pero cuando usted la recita, usted se goza en la casa de Dios, usted le alaba, alabado sea el Señor, usted canta, alaba, usted diezma, ofrenda, ayuna, ora, canta, porque recita la palabra de Dios. No hay tristeza, hay alegría, porque el mandato es entrar por sus puertas con acción de gracia. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces no le podemos añadir a estas ordenanzas, ni les podemos quitar. Usted mira hoy en la actualidad cuántas cosas hay en las iglesias, y solo para nosotros es la ridícula. Solo esta iglesia es la pasada de moda. Hay dos iglesias que sus líderes juegan fútbol y suspenden en la clase dominical para decir gol por la mañana, y por la tarde estamos rendidos hasta el martes nos vemos. ¿Y cuántos suspenden todo eso? Se recogen la banca y no se danza, sino que se baila. Vamos a platicar, y comienzan con el romanticismo. Y todo el mundo entra en la onda, comienzan entonces a cambiar el look y todo. Los hombres se ponen gatos. No es que sacan la uña, sino que se ponen un ojo verde y el otro azul. Esa es una enfermedad. ¿Y qué pasa también con las damas? Se elegantean demasiado, o se socan demasiado, o se cortan el pelo, o se la pintan demasiado. ¿Por qué? Porque la palabra, hay algunos que nunca les retoñó el pelo, ahí quedó. Vamos a recitarles entonces Tío Nacho, para que les nazca, les retoñe el pelo prontamente. ¿Por qué? Porque no recita la palabra de Dios. Cuando usted mira la palabra de Dios, el temor de Dios está en su corazón. El temor de Dios, y hay respeto para Él, porque Él es digno de respeto. Habacuc 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Respeto. A su nombre sea la gloria, aleluya.
Escrito está, dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Segundo principio, meditarás en ella día y noche. El primer principio, hermanos, hay que ponerle algunos ingredientes para poder pasarlo. Y ahora el segundo principio, meditarás en ella día y noche. Nuestro caminar cristiano, nuestra vida cristiana está marcado por el amor y por la misericordia de Dios. Así está marcada nuestro caminar cristiano, por el amor y por la misericordia de Dios. Él nos ama y por su misericordia, porque no nos ha pagado, dice Lamentaciones 3:23, no nos ha pagado conforme a nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. El apóstol Pablo dice: si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no cambia, alabado sea el Señor, Él permanece fiel, Él permanece siempre igual. Él es el mismo por todas las edades. Cada mañana Dios viene a visitarlo. Cada mañana Dios llega a visitarlo, trayendo nuevas oportunidades y llenando nuestras vidas de bendiciones. Cuando hablamos de meditar día y noche en su palabra, es pensar como Dios piensa. Por eso es que el apóstol le dice a los corintios: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Es pensar, cuando usted tiene la mente de Cristo, piensa como Cristo. Alabado sea el Señor. Piensa como Cristo. Usted recuerda a Pedro que le abre las manos y le dice: no vas a ir. ¿Y qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Había algo que cumplir. Sí, estaba evidenciado el dolor, el sufrimiento, el llanto y la muerte, pero no hubo nada que lo detuviese. Alabado sea el Señor. Él había venido con un propósito y el propósito debía de ser cumplido. Usted forma parte del cuerpo de Cristo, no para que le digan que es miembro de la iglesia cuadrangular. Hay un llamado, hay un propósito. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Recuerdan cuando habla de los valientes de David? Valientes de David, habla de uno que la espada le quedó adherida a la mano después de haber estado en una batalla, y a cuántos les cortó la cabeza. 800, 1000. Hombres de coraje. Cuando la Biblia dice que son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos, no es gente pendenciera, no es gente ofensiva, sino es que gente que no lo detiene nada. Como dice la versión popular, no se le bajan las llantas. Pase lo que pase, imitan a Job. A Job le mata el diablo todos los hijos, le quita todas las riquezas, y él dice: Jehová Dios, Jehová quitó, sea en todo Dios glorificado. Y no se detuvo, alabado sea el Señor. Así es. Meditar en la palabra de Dios es eso, hermano. Amén. Pensar como Dios. Jesús no se detuvo. Lo señalaron, lo golpearon, pero no se detuvo. Pensar como Él, no para vengarse, no para tomar represalias, no para quedarse tranquilo, sino para ir adelante. Alabado sea el Señor. Por eso es que el escritor de la epístola a los Hebreos dice: porque hay una nube grande a nuestro alrededor de testigos. Hermano, no son los vecinos, no son los miembros de la iglesia, la gran nube de testigos que tenemos. Son aquellos que vencieron y ahora están sentados, alabado sea el Señor, que ahora tienen su corona. Aquellos que pasaron la tristeza, que pasaron todas esas penurias, son nuestros testigos para inspirarnos y para decirnos: sí se puede, con Cristo se puede, con Cristo somos más que vencedores. Ellos vencieron. El capítulo 11 de la epístola de los Hebreos le habla de los héroes de la fe. Son los testigos.
Pero a veces uno se vuelve como el profeta Elías. Dice, todo me han dejado solo y todo eso tiene un propósito. Pero si uno no entiende. Mire, cuando yo comencé como pastor misionero y esto, ¿sabe cuántos años después de haberme graduado? ¿Cuántos años esperé para que me ordenaran? 15 años, 16 años para que me ordenaran. Pasé a ser reverendo hasta los 16 años después de estar en el ministerio completo. Y de repente quería quejarme. Hoy acepta a alguien, lo llaman al pastorado y mañana lo están ordenando. Luego a mí me costó porque y a veces pasa así en la iglesia y uno comienza a creer y dice, acaba de venir Juan Arsenio Vargas Centeno, acaba de venir y ahora es el ministro de diácono, es mi diácono. Así pasa. Uno no debe de pensar como el enemigo, que el enemigo únicamente está buscando la oportunidad para darle, sino hay que pensar como Cristo. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Aleluya. Pero muchas veces, hermanos, el problema es que hablamos lo que no sabemos. Uno habla lo que no. Como yo voy a dar un seminario de física, si necesito más bien que me ayuden. Voy a dar un seminario de inglés y lo único que puedo decir es rechiquen. Entonces voy a dar, no puedo. Voy a dar este seminario, voy a hablar de la anatomía del cuerpo humano y estoy más perdido que debo hacer. Y a veces nos pasa así, comenzamos a hablar lo que no sabemos. Uno es experto, hermano, experto en su área, el hermano Orlando, el hermano Carlos, el hermano Luis, que no está presente ahora, son toda la gente matemática. Y aquí tenemos otros profesionales acá, administradores, constructores, arquitectos, todos, expertos en su área. Pero hay muchas cosas que es la palabra de Dios y yo no puedo meterle arquitectura a la palabra de Dios. Pues no voy a hacer una ecuación para decirles este es el resultado, es la palabra de Dios. Y no podemos explicar lo que no sabemos. Y ese es el problema, ese es el problema que nos pasa. Muchas veces hablamos lo que no sabemos. ¿Cuánta gente habla nada más por llenar el espacio? Y como yo no lo sé, yo digo, aleluya, gloria a Dios, Cristo bien. Estoy más perdido que la osa. Pero esta clase de palabras, claro, como no sabemos de clase de palabras. ¿Cómo lo usa el Señor? El Señor usa hasta la burra. Usó a la burra de Balán y el ángel le dio más crédito a la burra que a Balán. ¿Sabe qué le dijo el ángel a Balán? Si me tocara hacer elección, dejaría viva a la burra y a vos te quitaría la vida. Era más importante la burra. Y después que no había ido a clase, la burra, ¿qué tal esa burra yendo a clase? Sentada en un pupitre. No iba a hacer burrerías, iba a hacer barbaridades. Y así pasa entonces. Hablamos lo que no sabemos. Hay gente que juzga, critica el procedimiento, el actuar de la iglesia, enseñan a los pastores, a los líderes y no saben nada. Por eso es que en el libro de los Salmos dice así, porque hay mucha gente que habla, gente que no vienen a la iglesia, que no tienen nada, comienzan a hablar. ¿Saben qué dice el libro de los Salmos? ¿Qué tiene que ver el impío con mi obra? ¿Saben qué está diciendo? Que se cierre la boca. No tiene que hablar nada de mis negocios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Rey. Entonces necesitamos, hermanos, corregir eso. Hablamos lo que no sabemos. Y eso es falta de entendimiento. Tener conocimiento de Dios nos hace sabios y entendido en su palabra. Los hijos de Dios debemos de pensar como pensó Cristo. Usted como hijo de Dios debe pensar como pensó Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Qué dijo Jesús? Me van a matar a renuncio. Y todo eso me da, no vuelvo a ir a la iglesia. Nadie me vuelve a ver, me voy. Tal vez por otro lado necesitan otro querido. No, siguió firme. Alabado sea el Señor.
Por eso hay que meditar en la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Los hijos de Dios debemos de pensar como pensaba Cristo, y eso nos lleva entonces a una acción. Cuando pensamos como pensaba Cristo, nos lleva a una acción. ¿Cuál es esa acción? Andar por fe. Vivir por fe. Vivir por fe, hermano, no es que uno salga ahí en la calle y me van a dar de comer. Lo que me van a dar es un golpe, se anda saliendo así. Salgo con la billetera sin dinero, ahí en la calle me la van a llenar, le van a llenar la cara de golpe, se anda con esas locuras. Cuando nosotros salíamos a visitar, digamos, a las comunidades, varios, me decían uno, ¿y vos no llevas tu bolsito de la fe? ¿Qué bolsito de la fe? Es que en la calle lo van a llenar. ¿Llenar de qué? Como nunca has salido, es la primera vez que venís. Sí, la primera vez. Vas a ver, mañana vas a tener que traer tu bolsito de la fe. Y todos llegaban con un bolsito. Cuando ya llegamos al campo de donde íbamos, al campo misionero, unas burrilas así enormes, metiéndole al salvequito, atol, leche, y qué bárbaro. Ustedes van a ver, en unos dos meses van a hacer los agentes de Fire tomativo, con todo, se van a crecer las llantas muy grandes. Pero ese gozo de la fe, uno dice, estoy hablando, y cuando usted está hablando con un hermano, ay, no sabes que me ha ido mal. Si no he tenido ni sal para poder sentirle sabor al agua, me ha ido tan mal que no sé si es de día o de noche. Y no sé cuándo. Entonces aquel le dice, con el cupido en el corazón, no te preocupes, aquí tan necesitaba estos 500 pesitos y hay que hacer, aunque sea algo. Al siguiente día se le volvió a parecer, ahora me van a caer los dientes, déjelo, porque así no comen. La gente, eso creen que es vivir por fe, eso es de gracia. El que vive con fe, alabado sea el Señor, no anda declarando sus problemas como la mujer que habla del hombre. Es un perro, me muerde ese perro, y me trata y todo, y en la noche lo tiene abrazado. Y ayer está, papito lindo, y habla de él. Y se toma foto con él y dice, aquí con el guapo siniestro. Y todo. Y se toma foto y habla. Después sale diciendo, si es un bárbaro, ni sal para un jocón de verdad. El más fue el arroz cruzado y me compró solo una chinela. Dice que en la próxima vez me compra la otra. Y hablando de él y abrazado. Y pasa así, hermanos. Uno comienza a hablar y dice, ando por fe, y comienza a sacar de gracia. Pero el que medita en la palabra del Señor no va a sacar de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué dice meditar? Porque yo estoy recordando, hermano, que en todo el tiempo que he recorrido, el Señor no ha sido infiel. El Señor me ha hecho solo bienes. Y puede ser que en algún momento mi cuerpo esté dolido. Pero usted no sabe cuál es mi diagnóstico que tengo ahorita, un gran terrible en mi salud, y aquí estoy con gozo. Ahorita estoy predicando, estoy con el dolor fuertísimo, estoy con gozo, con alegría estoy. ¿Por qué? Porque yo estoy meditando siempre en los bienes del Señor. 42 años atrás, yo le pedí al Señor que me diera la oportunidad de salir de la cárcel para ver el nacimiento de Ramsés. Y el Señor no me dio el nacimiento de Ramsés, me dio el nacimiento de los otros, de los nietos, el crecimiento de ellos, y me ha dado vida. Y nunca me ha dejado. Y cuando he necesitado, ahí está la mano de Dios. Entonces hay que meditar en eso. Cuando el diablo te quiere poner eso amargo y nada te funciona, enfermo, aquí sin dinero, que medite en las maravillas de Dios. O sea, mi esposa fue la que llegó primero a los pies del Señor, porque yo era bandido, me gustaba pegarle, y entonces la maltraté cuando no era cristiano. Los dos comenzamos esta vida de matrimonial a temprana edad, menores de edad. Y en el desarrollo de la juventud, yo la golpeé durísimo. Pero cuando ya ella se entregó al Señor y el Señor me llevó a la cárcel, y ahí acepté y salí. Entonces ella después decía, los buenos ratos
y el tiempo que he vivido y el Señor me ha dado de estar con Él me hacen olvidar el maltrato que me dio. Porque lo que en el presente hemos vivido me hace olvidar el maltrato. Alabado sea el Señor. Y entonces yo pienso, y digo, así es la palabra de Dios, así es meditar. Aunque el diablo te haya dado duro, pensemos, alabado sea el Señor, que Dios te ama, que Dios no te ha dejado, que su mano no se ha cortado, que su poder no se ha agotado, que Él te sigue amando, que haya pasado lo que haya pasado, Él te ama, aleluya. Si estás sufriendo hoy, Él te ama. Si no has recibido la respuesta, Él te ama. Eres fiel, eres poderoso, eres verdadero. Aleluya. Así que nos lleva a esa acción de andar por fe y no por vista. Meditando en su palabra, aprendemos a andar por fe. Cuando usted medita en la palabra de Dios, aprende a andar por fe. Y andar por fe es que muchas veces lo que necesitamos, a veces hay que entregar. Y eso es lo que el Señor dice en su palabra. Nosotros le damos lo que nos sobra. Si me sobró de mi presupuesto, eso es lo que doy. Y la invitación es a darle de lo que necesitaba. Abraham necesitaba a su hijo Isaac. Por eso dice: tu único era el heredero, y se lo trajo al Señor. Abel le dio los reproductores, los sementales. El futuro del mañana se lo llevó al Señor. Lo que él necesitaba, pero hizo que él necesitaba, se lo trajo al Señor y Dios lo recompensó. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando meditamos en su palabra, aprendemos a andar por fe. Aprendemos a caminar por fe. Declaramos siempre la palabra de Dios con convicción. Como dijo Josué: mi casa y yo. Y saben que Abraham, cuando llegan al pie del monte Moriah, le dice a sus criados: ustedes quédense aquí. Y dejaron ahí la Hilux, la 4x4, donde venían, y dejaron lo que eran los burros. Y quedan los burros ahí, y baja del burro la leña y se la monta a Isaac. Y agarra el cuchillo y el fuego y le dice a sus criados: ustedes espérennos aquí. Nosotros subiremos, adoraremos y regresaremos. Alabado sea el Señor. Eso es andar por fe. Y cuando usted anda por fe, profetiza. Alabado sea el Señor. Hoy se cierra una puerta, usted profetiza. Se cerró una, Dios le abre dos. Usted profetiza, siente un impacto en su salud. Te dice: este impacto de salud tiene un propósito y estoy en tus manos, Señor, para que tu propósito sea alcanzado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando meditamos en la palabra de Dios día y noche, ella nos lleva a caminar por fe. Tercer principio: guardar y hacer conforme está escrito. Miren, un solo versículo lo que hemos tenido. Y son tres principios fundamentales. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué siempre mi vida es igual? Porque no estoy poniendo en práctica estos tres principios. Cuando usted ponga en práctica estos tres principios, usted no se va a fijar y ve qué bonito que la iglesia como se limpia. Y ya viste que no beben agua, beben ron Caballito. Ya viste qué bonito que son. Tienen tarde vaquera. Y aquí que nada más palo es lo que nos da el pastor. Y allá tarde vaquera, tardes recreativas, noches del jorobado y todo. Guarda y hacer conforme está escrito. A veces la mente se llena de tantas cosas, ¿no? Como esos acumuladores impulsivos que tienen de todo, bueno, tienen de todo en sus casas. Yo fui en la parte de, se llama Ocotal,
una señora de los Estados Unidos y al otro lado, amiga de ella, y no se podía caminar, una casa grande, y no se podía caminar porque tenía solo boberías en la sala, y me llevaron ahí para que me habían invitado a almorzar. Yo le digo al pastor que voy a comer pasto, no es lo que hay ahí, basura es lo que hay ahí, y tenía más gatos que casa. Y que era Dios, le di como 40 perros, le dije asamblea de gatos y de perros. ¿Qué creyó? ¿Que soy domador de perros o soy de qué? Despídanme, allá me como 3 rosquillas con una taza de café y soy feliz. Porque una cantidad de basura y le dijeron, mire, saque esto, y eso me dio, y este es de mi hijo, y este es el que se murió, y nada, le podían sacar. ¿Y cuánta gente tiene así cosas viejas en su casa? Tienen el primer pantalón que se puso su abuelo. Tiene una chaqueta, la primera chaqueta. ¿Cuáles eran los primeros jeans que veíamos antes? Los búfalos, mejor que el Levi. Y ahí tienen un búfalo. Otros tienen el primer Levi 505, 501. Otro, y así dice, ese es el pantalón que usaban. Otros que tienen, dice, un Pierre Cardin, de lo que usaba mi abuelito. Y ahí lo tienen. Ni los botan ni nada así. Entonces, a veces pasa así, hermano. Que nuestra mente la llenamos solo de tonterías. Nuestra mente se ha llenado de boberías. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los romanos que tenían la mente llena solo de tonterías. Les dice, capítulo 12 y versículo 2, renovad vuestro entendimiento por la palabra de Dios. Yo tengo ahora un smartphone que es así, hermano, de lo que vale 600 por dos. De 350, un smartphone así que ya con 20 mensajes dice, la memoria está llena. Y ya no me recibe nada. Está llena la memoria, hay que resetearlo, hay que hacer un poco, yo no sé hacer nada de eso, entonces hay que seguir con la memoria llena. Y a veces nos pasa así, la memoria está llena, se llenó de esto, se llenó de lo otro y es necesario entonces renovar el entendimiento, sacar todo eso negativo. A veces uno está orando y está llorando porque está recordándose de lo que hay almacenado en la mente. Aleluya, aleluya. En lugar de anidar en nuestra mente pensamientos inadecuados, cosas que no sirven, pensamientos acantinflados, en lugar de llenar eso, meditemos en la palabra de Dios, llénela de la palabra de Dios. Amén. Y de esta forma nuestros pensamientos siempre van a estar basados en la palabra de Dios. Lo que usted va a decir es lo que está en su mente, lo que está en su corazón, no boberías. Por eso uno tiene conclusiones erráticas porque no hemos reseteado nuestra mente todavía están los costumbres. No, que así me enseñó mi abuelita. Así me dijeron a mí. Ahí me dijeron que el ayuno era de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y la vigilia de 6 de la mañana a 6 de la tarde, no me diga. Así me enseñaron a mí. Y me enseñaron que orar es Padre nuestro que está en los cielos, bendito sea tu nombre, Ave María Purísima, amén. A mí me enseñaron eso y así lo hago. Y de eso es que nos llama las Escrituras. Hay que renovar el entendimiento. Usted quiere ser prosperado, hay que sacar todo eso inadecuado, hay que sacar esos viejos costumbres y hay que permitirle que la gracia de Dios fluya, aleluya, porque de todo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las costumbres viejas, las modas viejas. Alabado sea el Señor, hasta los mensajes viejos. Y a veces le predicaban mensajes de la burrita. Yo me acuerdo y fui en Managua, donde el doctor Félix Araica, que era un tremendo teólogo. Y ¿saben cuánto el doctor Araica, cuánto era su predicación? El sermón dominical impactante, 10 minutos. Se le preguntan al doctor Araica, ¿por qué predica usted 10 minutos? Mis mensajes no están adornados de comerciales. Es el mensaje. Voy al mensaje. Es la palabra la que se necesita. Y entonces, a veces nos pasa así, hermano. Nuestra mente, los mensajes están adornados de comerciales. Y de esto.
y de lo otro. Por eso digo, debe estar basada en la palabra. Si mi mente y mi corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces de eso voy a hablar. No es necesario que hable 4 o 5 horas. 2 palabras fundadas en la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios, es más que suficiente. Y entonces actuaremos conforme a lo que está escrito en ese libro. Quiero finalizar diciéndoles: actuar como Dios actúa es poner por obra la palabra de Dios en todo tiempo. Actuar como Dios actúa es poner por obra la palabra de Dios en todo tiempo. No solamente en una ocasión. Así como hablamos y pensamos, debemos de actuar. Así como habla, así como piensa, así debe de actuar. Dios respaldará siempre su palabra. Lo que declaremos hoy, escuche bien, con esto finalizo. Lo que declaremos hoy va a dar fruto muy pronto. O sean para mal, o sean para bien. Sea buen fruto, o sea mal fruto. Lo que usted declare hoy, eso va a dar fruto. Por eso hay que aplicar estos principios. Que el Señor le bendiga en el